El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Bien, hermanos, pues en la lectura que hemos escuchado hoy, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, esta exhortación que hace San Pablo en la sinagoga, muy importante, porque el pueblo de Israel siempre que entra en crisis o siempre cuando ha estado exiliado o cuando tiene que replantearse la historia porque ha habido una situación de crisis, una situación fuerte, ¿no?, que vive el pueblo de Israel, mira una cosa, mira la historia, la historia de salvación que Dios ha hecho con ellos, recuerda toda la historia de salvación que Dios ha hecho con el pueblo. Y es lo que hace San Pablo aquí en esta exhortación. Recuerda al pueblo de Israel la elección que ha tenido Dios con este pueblo, y cómo este Dios ha sido poderoso para sacarlos de la esclavitud, poderoso para cuidarlos, poderoso para guiarlos en el desierto, para que no murieran de hambre, para que no murieran de sed, cómo los cuidó, cómo les venció ante los enemigos que los rodeaban tantas veces, como aunque fue infiel, les dio un rey que los gobernara, ¿no?, con un corazón como el de Dios, etcétera, ¿no? O sea, cómo Dios ha sido fiel a lo largo de la historia, y cuando el pueblo ha estado mal, cuando el pueblo cuando no se ha fiado de Dios, cuando ha entrado en crisis, cuando le ha dicho a Dios: quédate tranquilo, quédate allí, que yo sé cómo llevar mi historia, que yo sé cómo hacer las cosas. Y entonces es cuando ha caído en el exilio, es cuando ha venido el enemigo y los ha vencido, y han caído en la desgracia, haciéndonos ver qué cosa, que nosotros, este pueblo de Dios elegido, somos tantas veces infieles a la alianza que Dios quiere hacer con nosotros. Nos desviamos, ¿no?, del camino que el Señor nos quiere marcar, el camino que nos lleva a la vida, ¿no? Y cuando nos desligamos del Señor nos encontramos con ¿qué? Normalmente con la muerte, con el sinsentido, ¿no? Pero San Pablo les hace ver, pues esa promesa de Dios se ha mantenido, y por eso ha enviado a su Hijo Jesucristo, que ha cumplido la promesa definitiva, la promesa de este Hijo de David, que ha venido a triunfar sobre los enemigos del pueblo de Dios, que es la muerte, que es el pecado, que no es el otro, el enemigo. Bueno, no entro más en esto porque ya lo he dicho varias veces en la homilía del domingo, etc. Pero, y también está aquí en el Evangelio la figura, ¿no?, otra vez de la elección, de cómo Dios cuando nos ha elegido a cada uno de nosotros por el bautismo, decía la oración colecta, ¿no? Ayúdanos para que ya que nos has elegido por el sacramento de la regeneración, es decir, por el bautismo, nosotros que antes no podíamos entrar a formar parte de este pueblo, pedía esta ayuda del Señor, ¿no? Ya que nos has elegido, ayúdanos, guíanos, no nos abandones,
Porque cuando Dios elige, su elección es irrevocable, es para siempre. Dios no es como nosotros, que hoy decimos sí, mañana tal vez y pasado no. Y después pasado volvemos a decir otra vez que sí, ¿no? Sino que el Señor, la elección es irrevocable con cada uno de nosotros. Es decir, ¿y cómo sabemos que nos es elegido? Porque hemos recibido el bautismo. Porque Dios ha hecho una historia de salvación con cada uno de nosotros. Y es importante en el camino de la fe, a veces hay momentos oscuros, hay momentos en que no vemos nada y tal. Y no significa eso que hayamos perdido la fe, o sino que pues a veces el Señor me permite momentos de oscuridad para ayudarnos a avanzar en el camino de la fe. Pero su elección es irrevocable, vuelvo a esto, ¿no? Y cuando nos suceda esto, pues tenemos la historia. Es importante no olvidar la historia, no olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros desde que hemos nacido hasta el día de hoy, hasta donde hemos llegado, porque todo nos ha sido dado, todo ha sido una gracia de Dios, el nacimiento, donde hemos nacido, nuestra familia, todo, o sea, todo nos ha sido dado. ¿Qué hay que tengamos que nos hayamos dado? Nos ha sido dado por gracia. Y diréis, sí, pero yo trabajo, tengo mi dinero. Sí, pero ¿quién te da la salud? Los médicos. ¿Quién te hace que cada día te levantes, que cada día respires? ¿Quién te hace que te sostengas en el ser cada día? Todo es gracia, todo nos lo da el Señor. ¿Cuál es el único impedimento para participar, para ser partícipe de esta vida de alegría, de paz, a la que nos quiere llevar el Señor? Pues el único impedimento lo dice aquí al final del Evangelio. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. Esto que parece un trabalengua, es muy importante, porque todos los que hemos sido bautizados, hemos sido enviados con una misión. Y todo aquel que escucha la palabra de Dios, que recibe, pues recibe a Dios mismo. Con lo cual, el único impedimento para participar de este encuentro glorioso con el Señor es que nosotros no queramos escuchar, la palabra de Dios, no queramos escuchar a aquellos que Dios envía de su parte. Es decir, la incredulidad. En el fondo es la incredulidad. Dice, todo esto os lo he dicho para que cuando suceda creáis que yo soy. El problema es la incredulidad que podamos tener de nosotros. ¿La incredulidad en qué? La incredulidad en que pensemos que no somos suficientemente dignos. Nunca vamos a ser dignos de los misterios de Dios. No vamos a ser suficientemente santos, no vamos a dejar suficientemente el pecado, etcétera. Pensar eso es pensar con el pensamiento del demonio. ¿Por qué? Porque el demonio es el que nos dice, no tienes remedio, ya has hecho esto, ya no tienes remedio, ya déjalo. Y no, Dios siempre está dispuesto a abrirnos caminos para reencontrarse con nosotros, para que comiences, para reconciliarse contigo, para que te reconcilies con Él. Por eso, hermanos, pidámosle hoy al Señor que nos dé la gracia de creer en Él, de no dudar de su amor. Que así sea.